Esto es Más que un Pitch con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Un espacio para hablar con emprendedores y conocer sus historias, ideas y proyectos. Más que un Pitch, programa de Radio Infinita y el DF+. En este nuevo capítulo de Más que un Pitch, hoy conversamos con Félix de Vicente. ¿Quién es Félix de Vicente, Juan Pablo Silva? Bueno, Félix de Vicente tiene varios títulos. Fue exministro de Economía, gran empresario, economista de la Universidad de Chile y vamos a saber muchas otras cosas. Él nos va a contar con más detalle. Muy bienvenido, Félix. Gracias por estar acá con nosotros. Bienvenido, Félix. Qué bueno que nos acompañas, ¿eh? Gracias, Juan Manuel. Gracias, Juan Pablo. Y feliz de estar aquí en Más que un Pitch para contar algo de lo que uno ha hecho en la vida. Y le contaba a Juan Pablo afuera antes de entrar, en donde había estado en Paraguay. Y en Paraguay me tocó conocer un empresario la semana antepasada que estaba escribiendo un libro. Yo le dije, ¿para qué escribir un libro? Y me dijo, tengo que contar todas mis experiencias como emprendedor para poder ayudar a otros a emprender. Y la verdad que el programa que ustedes hacen trata de eso, de ayudar a los que están mirando cómo emprender, cómo buscarse un futuro y escuchar historias de los que somos más recorridos, más grandes, como dicen los argentinos, no más viejos. Decir un poco lo que le ha tocado en la vida a uno. Así que gracias por invitarme. Aquí hay mucho para conversar. Juan Pablo, usted parte. Vámonos al origen. Tú eres economista. Sí. ¿Siempre tuviste un bichito de hacer negocio o en algún momento dijiste, no, yo me voy a dedicar a la academia y por eso la economía en vez de administración? No, yo siempre pensé, mis papás son empresarios, mis abuelos también, españoles, primera generación acá. Por lo tanto, era el mundo emprendedor, es decir, tanto por mi papá, por la familia de mi papá, los de Vicente, como los Mingos, por parte de mi mamá. Entonces, era como la vida, es decir, cuando uno es hijo de un doctor, es más fácil estudiar medicina, cuando uno es hijo de un abogado, es más fácil ser abogado. Y a mí me tocó emprender y bueno, estudié en el colegio. En el colegio tuve notas buenas, no excelentes. Y después entré a la universidad. Yo soy disléxico, entonces saqué el mínimo en la verbal y el máximo en las matemáticas. Ya. Y yo quería comercial, pero no me daba para comercial porque ponderaba más la verbal. Y entré a Ingeniería Civil a la Católica. Y estudié un año, di la prueba de nuevo y ya no saqué el mínimo en la verbal, me fue bien en las matemáticas y ahí pude entrar a la universidad que quería. Y preferí entrar a la Universidad de Chile porque encontraba que era más universidad. Uno cuando viene al colegio, todos los compañeros son más o menos parecidos. Entonces dije, bueno, entremos a la Chile. Y la verdad que fue una experiencia extraordinaria, muy buenos amigos y terminé la carrera un poco más rápido porque entre medio emprendí, arrendé un campo, un abuelo había vendido una empresa y me había dado $5.000. Y con esos $5.000 los junté con los de mi hermano y arrendamos un campo y al pasar del tiempo multiplicamos por 10 la plata y después, bueno, empecé a construir, me tocó ver la diferencia que había entre el valor de los departamentos y la renta de los departamentos versus el valor de un galpón y la renta del galpón. La renta del galpón, para el mismo valor del departamento, era el doble o el triple que la del departamento. Y recién me había casado, y empecé a construir galpones, arrendarlo y venderlo. Y así me fui haciendo un capital y logré comprar una fábrica de puertas. ¿Qué año compraste esta fábrica de puertas? Esta fábrica de puertas me casé en el 88, de haber sido como en el 90. Ya. ¿Nunca te empleaste? Sí, salí de la universidad y me empleé con quien fue mi profesor y que yo fui ayudante del Alfredo Moreno. Ya. Que hoy día somos muy amigos y socios. También exministro. También exministro. Es decir, él me llevó al gobierno. Ya. Estábamos los dos conversando previo al primer gobierno del presidente Piñera en enero, en el sur, y me dice, ¿supiste? Sí, era medio confidencial, pero yo ya sabía.
Y me dijo, bueno, ¿y tú? ¿En qué me vas a ayudar? No sé, pues. Dime. Y ahí, como él se iba de canciller, habían alternativas entre director financiero de la Cancillería, Direcom y ProChile. Y yo dije, Direcom de abogado, disléxico, no sirvo mucho. Administrativo medio fome, ProChile emprendedor, me voy a ProChile. Y así llegué a ProChile. Me costó decidirme. La verdad que no partí los primeros días. Y apenas ¿Por qué llegué, te costó? ¿Cuál era tu duda? porque me da susto entrar a un lugar donde yo nunca había sido empleado, salvo que trabajé un año saliendo de la universidad con Alfredo. No me atrevía a cómo eran las normas, que había que respetar. Uno venía con un chip muy distinto. Y llegué a ProChile, y lo primero que fue muy duro, que entré a una oficina y tenía una secretaria, un mozo y un chofer. Y yo nunca había tenido secretaria. Entonces, ¿qué hago con toda esta gente para hacerla producir? Y bueno, y pasó el tiempo, y los primeros 6 meses fueron duros, porque eran puras decisiones netamente con una mirada de cuidar el peso, de ser emprendedor. Me acuerdo, a finales de marzo, abril, viene la Cannes, el Festival de Cine Cannes. Y pregunto, ¿cuántos viajan? 9. ¿Cuántas películas presenta Chile? 2. No viaja nadie. Se atiende desde la oficina de París. Y qué volada crema. Conclusión, el primer año, no me acuerdo, pero creo que nos ahorramos $5 millones en pasaje. Ah, cáchate. Yo pedí un papel. Ahí están los impuestos. Pedí un Nunca documento. olvidemos eso, ahí están los impuestos de todos los chilenos. Pedí un documento y me traían un fajo así de fotocopia color. Y yo pensaba en la empresa, esa fotocopia color vale 300 lucas. No me manden nunca más nada impreso. Y así fuimos generando acciones que logramos convertir a ProChile en una entidad en donde los jóvenes, que eran los trade commissioners o los agregados comerciales, eran gente preparada, comercial, con acciones. Fue súper bonita la experiencia. En la feria, Chile siempre arrendaba los puestos. La feria tiene un valor y después tienes otra inversión que son las instalaciones. Y eran horribles. Y juntamos un grupo de diseñadores chilenos en donde la Maca Aguilar, Orlando Gatica y otros diseñaron un pabellón para Chile. Y nos presentamos, me acuerdo, en la feria de Dubái, ganamos el premio al mejor pabellón de la feria. Es decir, fueron logros que con buena gestión generamos tremendo valor para el país. Y la gracia del sector público, que cuando uno está en el sector privado no se da cuenta, es que los efectos son tremendamente multiplicativos. Es decir, cuando uno hace algo bien en el gobierno, ayuda a mucha gente. Y es el valor y de repente el gusto que da haber pasado por ahí. Ya. Voy a volver ahora, perdona, a la fábrica de puertas. Extraordinario punto en todo caso, porque... porque además es una reflexión que ojalá todo el mundo la hiciera. Ojalá todos los políticos la escucharan. Sí, por cierto, y que le hicieran caso, digamos. Claro. Y que le hicieran caso. Ya, dejemos volver a la fábrica de puertas. ¿Por qué una fábrica de puertas? Yo sé que todo el mundo necesita una puerta. Donde hay una muralla se necesita una puerta probablemente. Claro. Pero bueno, es como poco sexy, uno dice, no sé si el negocio de mi boring vida. Business. Sí, claro. Sí, bueno. Exactamente, boring business. Yo tenía 29 años y mi suegro tenía una participación en una fábrica de puertas. Y le iba muy mal, la iban a cerrar. Entonces yo, como había vendido los galpones, le dije, compremos la fábrica de puertas. Y compramos la fábrica de puertas, Beagle Door se llamaba, y yo no sabía nada de puertas. Y el papá de un amigo era el embajador, Patricio Silva, en el gobierno de Frei, era el embajador de Chile en Estados Unidos. Entonces, como era prácticamente mi familia, me fui a la embajada y pedí trabajo en una fábrica de puertas en Washington. Y estuve ahí como
3 semanas trabajando y trabajaba con los mexicanos y me enseñaban cómo hacer las distintas partes de la puerta, cómo se hacía en Estados Unidos. Volví a Chile y vendí todas las máquinas que eran para hacer la madera. Y empecé a comprarle a empresas grandes que fabricaban las maderas con perfecta humedad, con perfecto calibre, y empecé a armar las puertas con la mejor calidad de la madera. Entonces tenía un producto de muy buena calidad y empecé a vender a las constructoras, y todas las constructoras en ese tiempo, estamos hablando 40 años atrás, los vanos eran súper disconformes. Es decir, el vano de una puerta, en vez de ser de 70 por 2 metros, 2 metros 10, queda de 68 por 2 metros 4. Entonces, Maciza, que era el más grande, vendía en 4.000 pesos el metro cuadrado de puerta. A mí la puerta, las puras placas de lado y lado me costaban 4.000 pesos. No tenía cómo competir. Entonces yo iba a las constructoras y les decía, yo no les cobro más por las medidas especiales, y la vendía a 7.000 pesos el metro cuadrado. Y fue pasando el tiempo y todos empezaron a comprarme por el servicio y porque le entregaba las puertas a la medida. Y al cabo de 5 o 6 años teníamos el 70% del mercado de las puertas. Mira, solamente por un tema de servicio, básicamente. Solamente por un... Y ahí uno se da cuenta lo duro que es ser empresario. Pues tú tenías una empresa enorme, la más grande fabricante de puertas, que era Maciza. ¿Cómo competí si al final parte de tu costo era el precio de venta de ellos? Y ahí uno buscando un servicio, varias noches sin dormir, trabajando de 6 a 11 de la noche. Otra historia divertida es que teníamos tarifa blanca, entonces la luz me la cortaban a las 5 de la tarde. Y me llegaban los planos de las constructoras para hacer la cotización de las puertas, y yo con vela, viendo las medidas y trabajando a oscuras en San Borja. Que cada vez que llegaba un cliente yo tenía que mandar un maestro a que le cuidara el auto, porque si no le robaban todo. Era duro. Y después de un tiempo, en la fábrica de puertas que había trabajado en Washington, el dueño se la vendió a la empresa más grande del mundo de puertas en ese minuto. Y después vinieron a Chile y me compraron a mí la fábrica de puertas. ¿Qué año? Yo creo que fue en el año 95, 94. ¿A cuántos años de haberla comprado? 6 años. O sea, 6 años 7 vendiste años. la empresa. Sí. Apuró en el fondo profesionalizarla, manejar, cambiar la cultura, me imagino. Sí, después yo era toque, entonces a donde viajaba miraba las puertas, las estudiaba, y las puertas moldeadas, que eran las típicas americanas, eran re caras. Y un español inventó una CNC, una máquina, un robot, que tallaba en MDF las molduras de la puerta, era mucho más barata. Ah, bueno. Y yo traje la máquina y la empecé a hacer, y fue grito y plata. Fueron las puertas que se usaron. ¿Y después de las puertas, qué hiciste? Ahí, bueno, yo recibía 100 llamados al día de todos los constructores, de todas las obras, y de repente me quedé... Y la verdad es que me dediqué un poco a negocio inmobiliario, y estaba como sin nada que hacer, y me llamó un amigo, compañero de curso, para invitarme a meterme en una empresa que vendía termos y tenía unos equipos cocina Fagor de España. Ya. Yeah. Bueno, entré... ¿Año? Año 97. Ya. Yeah. Entré a este negocio, y al año 98 y medio... uno de estos amigos, empresario muy importante, no lo voy a decir por si no le gusta, me dice, oye, ¿por qué no firmáis estos comfort letters? Ya le dije, si este weón lo firmó, dije, ¿cómo no lo voy a firmar yo? Lo firmé, y tuvimos que pagar mucha plata a los bancos al año siguiente. La empresa estaba destrozada. Y ahí yo dije, bueno, voy a partir, me voy a quedar con estos equipos de cocina. Y como yo conocía a todos los constructores por las puertas, y voy a empezar con ellos. Y partí con Fagor, que era una marca española. Y en ese minuto Teca tenía el 80% del mercado. Y bueno, en Europa las cubiertas, las cocinas son de 60 centímetros. Estados Unidos son de 70.
Y en Chile, como somos más vivos, como las cocinas eran angostas y largas, las cubiertas, las cocinas las hicieron de 50. Entonces los equipos de europeos no cabían. Y Teca los fabricaba en México. Y yo hablaba con los arquitectos y les decía, pero ¿por qué no lo hacen con un buen estándar? No había caso. Los 20 centímetros más de pasillo cocina valían más que cualquier... y dije, bueno, si no puedes mover la montaña, súmate. Y en Italia me empezaron a fabricar los hornos para cubierta 50 y después en China me empezaron a fabricar las cocinas para 50, cubierta 50. Esto es como los inicios de FDB Kitchen Center, ¿no? Claro, y FDB partió porque los españoles no me podían customizar para Chile los productos. Y ahí me asocié con Christoph Chis, que tenía Miele, y él quería ir al retail y yo a las constructoras, y para que no se pelearan los españoles, formamos FDB. Ahora, FDB, ¿cómo nació? Nació por una casualidad. Yo había hablado con el CEO de Fagor de España para comprar microondas más baratos para las obras, porque los microondas que ellos tenían eran franceses y el 70% de los microondas se hacían en China. Entonces me dijeron, ok, compra microondas y les ponemos Fagor y los compré en China. Ni un problema, los compro. En esa época tenéis que pagar todo a los chinos y te producimos en 40 días y te los mandamos. Y me llaman un día jueves y me dicen, necesito una carta de Fagor autorizando ponerle Fagor. Empiezo a llamar a España, tratar de buscar a alguien que me pueda dar la carta autorizando Fagor. No, por supuesto no me atreví a falsificarla. Y yo era socio con mi hermano en una fábrica de plásticos que se llama DBP. Entonces le dije, oye, le voy a poner FDB. Ni un problema, dale nomás. Y trajimos los microondas FDB. ¿Nunca conseguiste la carta? Nada, porque los fabricaban el lunes en la mañana y yo tenía que mandar la carta y le dije, pesqué una hoja Excel, le puse FDB y así partió la marca. Una casualidad. En el fondo, tú lo que querías era representar una marca. Tú no tenías idea de cómo hacer un microondas o un horno. No, imposible, porque los costos de matrices de hacer uno de esos productos son muy grandes, el nivel de desarrollo. Entonces, empresas pequeñas, incluso empresas grandes chilenas, es difícil competir con empresas grandes de afuera, en donde en Chile pueden producir 300.000, 200.000 refrigeradores, allá fabrican 8 millones de refrigeradores. Entonces los costos son muy distintos. Y después que avión, China, y yo decía, bueno, necesito esta encimera para cubierta 50, y me decían, ok, te cobro tanto por el molde. Perfecto, me la hacían, empezaba a funcionar bien. Después llegaba el año siguiente, viajaba todos los octubres, todavía viajo. Y me decían, bueno, ¿cuánto me va a cobrar por este otro modelo? Me cobraban la mitad. Ya como al cuarto año, bueno, ¿qué necesitáis? No, estoy bien con todos los... Pero dime, ¿qué necesitáis? Y empiezo a cachar que todos los productos que yo les pagaba el molde y diseñaba terminaban siendo éxito de venta en Europa del Este. Entonces quedé como un mago. O sea, usaban tu matriz, en el fondo lo que tú diseñabas. Claro, y lo vendían en los mercados de Europa del Este. ¿Y qué es lo que eran los primeros productos que trajiste? ¿Encimeras de cocina? Encimeras de cocina a gas. ¿Ya? Generalmente todas eran con las parrillas enlosadas, que son feas. Y yo traje con parrillas de fierro fundido, con válvula de seguridad, con los mandos mucho más lindos que los que habían. Al final, las cosas casi todas funcionan igual de bien. La diferencia la hace el diseño. Y por supuesto que uno le puede poner un control de temperatura Ego alemán o uno chino. Y uno va ahí, si quiere crear marca, haciendo las cosas de buena forma. Pero ¿y ahí qué es lo que mirabas? Porque en el fondo, no sé, hoy día si uno quiere construir, te invento, pero una fintech o algo más simple, una marca de ropa, uno tiene 10.000 millones de referentes. Pero ¿qué es lo que tú mirabas para decir, ya no, yo quiero que el estándar de la cocina chilena sea así? Mira, primero que las cosas sean buenas. Por supuesto que hay cosas que fallan, siempre van a fallar. Lo importante es que fallen poco. La gran mayoría de las fallas son por mala instalación.
Entonces, uno lo que tiene que preocuparse es del diseño. Que sea algo que combine, que sea... Porque al final cuesta lo mismo que sea lindo que sea feo. Entonces, en la medida en que sea lindo, las cosas te dan mejor vivir. Si al final el empresario, ¿qué es lo que hace? El empresario busca cosas que puedan ser mejores para las personas. Y en todo ámbito. Es decir, desde la tienda que uno tiene, cómo hacer que la tienda sea más cálida, que sea más rico entrar, cómo hacer que el producto sea más entretenido. Esa es la diferencia. Estamos conversando con Félix de Vicente. Nos vamos a ir a la pausa, pero vamos a seguir. Está muy entretenida. Es increíble el paseo por la cantidad de temas distintos hasta llegar a este emprendimiento. Pero vamos a ir a la pausa y vamos a seguir este recorrido aquí en Más que un Pitch. Volvemos de inmediato. Más que un pitch, en Infinita 100.1. En Walmart Chile están comprometidos con el crecimiento del país y con convertirse en una empresa regenerativa para que sus colaboradores, clientes y comunidades tengan acceso a más empleo, más crecimiento y más oportunidades para vivir mejor. Estamos de vuelta en Más que un pitch, conversaciones con emprendedores y sus historias, con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Un espacio de Radio Infinita y el DF+. Estamos de vuelta en Más que un Pitch, hoy conversando con Félix de Vicente y Juan Pablo Silva. Qué gran conversación esta. Ya, sigue el relato de lo que estabas contando de cómo fueron desarrollando esto. Bueno, la verdad es que después Fagor empezó a tener problemas, que era una cooperativa, era la empresa más grande de electrodomésticos de España, y como empezó a tener problemas, empezamos a producir con mis productores de China productos con marca Fagor y yo les pagaba un royalty. Conclusión en que ellos terminaron comprándole a mis proveedores para otros mercados del mundo. O sea, diste vuelta totalmente. Sí, y después, al pasar el tiempo, ellos terminaron cerrando y todo lo que yo vendía con marca Fagor lo empecé a producir con marca FDB. Estamos hablando además de los principios de los 2000. No, 2008, 2010. Ya, perfecto. Y me acuerdo que en el fondo FDB pasó a ser un poco la calidad, porque era lo mismo que Fagor en ese tiempo, y de ahí una emprendedora que le había ido mal tratando de hacer equipos de cocina, le compramos los equipos, los reformulamos y tomamos la marca de ella, que era Kubli. Y Kubli la dejamos como una marca para ir a la batalla, para ir a proyectos inmobiliarios que necesitan precio y por supuesto que diseño. Ya, o sea, en el fondo la misma empresa, mismo holding, por así decirlo, tenía FDB quizás más premium. Y dejamos a Kubli como un mercado más de batalla. Oye, ese era un momento en que había un boom inmobiliario. O sea, en Chile se construía, hoy día yo sé que esta es una opinión tal vez un poco sesgada porque no se ve construcción en el sector oriente, pero en el sector poniente igual todavía se ven hartos edificios, pero siguen siendo cifras muy inferiores a esa década. Muy inferiores. Nosotros hace 10 años pude representado el sector inmobiliario un 70%, hoy día representa un 24%. 24. Pero bueno, antes teníamos 2 tiendas, hoy día tenemos 24 tiendas. Ya, o sea, han ido mutando el negocio de las inmobiliarias al retail. En Perú tenemos el 70% del mercado inmobiliario y tenemos 9 tiendas. Y acá representamos más o menos un 55% del sector inmobiliario. Y al final es servicio. En el fondo... claro, ustedes lo instalan también, ¿no? Ustedes lo instalan. Estamos empezando a instalarlo. En Perú vendemos todo instalado. Y en Chile las constructoras instalan. Entonces armamos un equipo y estamos empezando a vender instalado. Porque al final la instalación es clave para un servicio postventa. Algo que hablábamos antes de entrar, que hoy día tal vez hay una concepción de que muchos de los grandes empresarios o de los emprendedores, de las grandes marcas que hay en Chile, las generaciones más jóvenes, tenemos esta impresión de que era un camino más fácil, de que no había tanto esfuerzo porque era un mercado mucho más amplio, en que no había mucho competidor, no estaba tan globalizado el mundo, entonces... y claro, tú me decías que no es tan así. Yo quiero que recalquemos eso. El camino, en el fondo, de sacarse la cresta de este trabajo de sol a sol,
de estar metido. Tú mismo decías, en ProChile llegué y no tenía, o sea, yo nunca había tenido ni secretaria, ni chofer, ni mozo, siendo un empresario que le iba muy bien. Entonces, En estricto rigor dijo que no tenía secretaria. Me quedó la duda si había tenido mozo de chofer. no, pero dijiste chofer. No, pero dijo No. que llegó a ProChile y tenía esas tres eso cosas. es verdad, Dijo, es yo verdad. nunca había tenido secretaria. Es Y yo me verdad. quedé pensando, Claro. pero a lo mejor de si haber tuvo tenido mozo de chofer. chofer. Buen análisis. No tenía nadie. Entonces Sí. quiero hablar de eso, y, en el fondo el empresario que Mira, se mete en todo. Mi hijo me dicen siempre lo mismo. No, a ustedes les tocó más fácil. Pero yo me doy cuenta que yo me levantaba a las 6 de la mañana y trabajaba hasta las 11 de la noche. Y además tenía un campo que salía los sábados a las 7 de la mañana y volvía el sábado a las 8 de la noche. Es decir, mis hijos mayores y mi señora me veían el sábado en la noche y el domingo. Y hoy en día ese rigor no lo ven. El rigor de un compromiso tan potente, de levantarte a las 5 de la mañana, no parar hasta las 11 de la noche, llegar, dormir raja y después levantarte al otro día, eso los niños hoy día, los jóvenes no lo entienden. Y si lo entienden, les cuesta encontrar una virtud. Claro. No ven, si en el fondo Claro, valoran otras cosas. Claro, consideran y- que es medio desquiciado esto que uno le dedique tanto tiempo tanto al tiempo mundo al trabajo. laboral. Claro. Que a ti te pasa con tu trabajo. O a mí me pasa mucho con las generaciones nuevas que les cuesta entender que yo me levanto a las 5 de la mañana y que llegue a mi casa a las 11:30, un cuarto a las 12 de la noche. Así Dice, es. como no tenéis vida. Le digo, sí, claro que tengo vida, pero Y- lo que pasa es que parte de mi vida es trabajar también. Así es lo que... Y ese trabajo duro, el jueves pasado invité a un grupo de inmobiliario constructores de mi casa a conversar con Tomás Mochati. Y le preguntaban, bueno, ¿qué le pasa a Chile? Y Tomás dice, miren, a Chile le falta rigor. En la educación le falta rigor. Los que salen de los colegios hoy día no saben mucho como antes. En la universidad están aprobando a mucha gente, ya pase a tener clientes más que estudiantes. Entonces nos falta rigor. Y rigor en todo sentido. Y eso es lo que tenemos que tratar de reconstruir en la juventud, porque parte por la juventud. Este es un tema que nos podría dar para hacer 5 programas más, pero yo siempre lo he mirado así también. Siempre pienso que uno no necesariamente tiene talento, ni siquiera habilidades, pero si uno es riguroso y mantiene el rigor, Sale adelante. tiene mucha posibilidad de salir adelante. Si Tener uno- mucha compuesto posibilidad. esta cuestión. En toda la vida, si uno es riguroso en la alimentación, no engorda. Si uno es riguroso en el deporte, mantiene una buena salud cuando envejece, porque es tener una buena salud con la vejez. Y así en todo, digamos. Si uno es riguroso aplicándose, leyendo todos los días, probablemente no te pilla desprevenido algún tema cuando hay que hablar de eso. O sea, Claro. el rigor ayuda El a eso. rigor, es mucho más relevante que el talento, que las habilidades. Mucho más. Y también otra cosa que comentábamos antes de entrar, es que, un poquito este dicho, el que tiene tienda que la tienda, y si no que la venda, que te digan a ver clientes y te digan en cotona. Cuéntanos eso. No, que en el fondo yo era bastante joven cuando partí con la fábrica de puertas y llegaban empresarios de constructoras grandes a verme y me decían, bueno, ¿y quién es el dueño de esto? Yo. Y me miraban con cotona llena de acerrín y decían, no, pues bueno, cuéntame la verdad. No, sí, yo soy... Y al final ya ni los pescaba. Me acuerdo que en Corma, que era la que agrupaba a los productores de madera, ahí en el edificio La Sofofa, una vez me invitaron porque me había ganado unas propuestas de puertas y me dicen, oye, ¿por qué vendís tan barato? Eran todos señores mayores de las fábricas más tradicionales de puertas. Les digo, miren, ustedes preocúpense de ustedes, yo vendo puertas ganando plata y si ustedes no ganan, el problema es usted. Y me fui. Y bueno, y después terminaron quebrando casi todas las fábricas de puertas. Sí, hoy día el Sí. mercado de puertas en Chile... Hoy día ya están Casi las todo grandes importado, nomás, ¿no? Ya. claro. Ya. Y están las grandes y hay hay 2 empresas que eran personas que trabajaban conmigo. Mira, Sí. para ordenar este camino, porque en verdad podríamos hablar de tantas cosas, ni siquiera hemos hablado de experiencia como ministro, pero quizás eso lo vamos a dejar para otra conversación. Pasamos por las puertas, pasamos por FDB, te compraron las puertas, tenías el negocio del campo del que partiste, Kitchen Center. ¿Cómo parte eso? ¿En qué momento? Bueno, parte con
el pequeño inventario de esta empresa fallida que habíamos hecho con los amigos y parto llamando a todos los constructores que yo conocía, que me compraban las puertas porque eran los mismos clientes y la verdad que fue duro porque en el fondo había un actor que era tan relevante que tenía el 80% del mercado y era duro porque tenía un producto que estaba customizado para el mercado y había que customizarlo y a quien yo representaba a Fagor no estaba dispuesto a hacerlo. Entonces fue un trabajo duro. Yo te diría deben haber sido 5 años de pérdida. Con Kitchen Center. Con Kitchen Center. 5 años de pérdida. Y ahí aberrando. Pero tú confiabas que la cuestión se iba a dar Yo vuelta. sabía que en el fondo, al final, si uno tiene un producto bueno, vaya a ganar el partido. Me acuerdo que cuando yo estuve en la Chile, fui presidente del centro alumno y organizamos un seminario con empresarios y 2 empresarios, uno que murió hace poco, que fue presidente de Sofofa, Jorge Lizana, no me acuerdo el nombre, dijo, hay que apurarse lentamente. Es decir, uno se desespera en los negocios, pero todo tiene su tiempo. Y Hernán Briones padre, que también está en este seminario que organizamos en la universidad, dijo, todo comienzo es difícil. Y todo comienzo es difícil, y en la medida que uno tenga rigor, el sueño hay que seguirlo. Y de repente los negocios parten por un lado y terminan en otra cosa, nada que ver. Y lo más terrible es que de repente en que estáis fracasado, golpeado, y hay un segundo en que puede ser el éxito. ¿Eso te pasó? Sí, me pasó. ¿Por qué? En el fondo, yo en lo de las cocinas estuve varias veces a punto de tirar la toalla. Y de repente apareció un constructor, todavía me acuerdo, Absalón Espinosa, en que me dijo, te voy a comprar el edificio completo ahí cerca de donde está el Teatro Las Condes, y le puso la vajilla, refrigerador, todo, y fue una tremenda venta. Y ahí dije, tengo opciones a seguir a futuro. Mira, tú volviste también ahora, después de mucho tiempo, a ser el gerente general de Kitchen Center, después de años en que habían estado complicados. Desde el 2008 que había gerente general y yo no asumía como gerente. Cuéntanos un poco por qué hiciste esto y por qué volver a meter las manos en el barro después de... Mira, hay un libro que habla en términos políticos la marcha de la insensatez. Y en el fondo yo creo que eso nos pasó. Tuvimos unos años extraordinarios. El gerente, muy amigo mío, venía, él era mi mano derecha en ProChile. Y cuando tuvimos algunos problemas en Kitchen Center, yo nunca entré a Kitchen Center mientras estuve en el gobierno. No pisé la oficina. Y un año antes piso la oficina y veo que hay un lote de cosas que mejorar. Y le digo a Cristian Maturana, que era mi director administrativo en ProChile, le digo, Cristian, ¿por qué no te vas de gerente? Me dice, oye, para mí sería como Fantasilandia, me encanta la cocina, pero nunca he trabajado en el sector privado. Llevo 14 años en ProChile. Le dije, mira, tenés sentido común. Y se fue y lo hizo extraordinario. Es un gran personaje, Cristian. Lo conozco. Sí, gran personaje. Gran tipo. Bueno, y nos fue el descuento en el año 2021, 2022, y el 2023 nos fue de terror. ¿Y qué pasó entre un año y otro? Lo que pasó fue que todos los despachos de China se desplazaron y no llegaron al 2022, llegaron al 2023. Los fletes subieron cualquier cantidad. Como no sabíais los despachos, teníamos que comprar a 8 meses y no a 4 meses. Conclusión, quedamos con un grupo, una estructura de una empresa para vender $100 millones y estábamos vendiendo 50. Y entre el directorio tuvimos diferencia entre ajustar el 2024 o no ajustar. Y Cristian dijo, probemos, no ajustemos.
y ya con los resultados de septiembre del 2024, el hoyo seguía grande. Entonces, como Cristian había construido todo esto y éramos amigos, me dijo, ¿sabéis qué? Mejor hazlo tú. Y asumí yo, y de 7 gerencias pasamos a 4 o 3 y media. Tuvimos que cortar 50 personas y le dimos un golpe timón. Cambiamos el sistema de pagos de los clientes, empezamos a tomar crédito los proveedores, cortamos las compras de 8 meses a 4 meses. Conclusión, hoy día a junio estamos con buenas utilidades, con 50% de las líneas de crédito disponibles, hemos prepagado mucho, así que hoy día tenemos una empresa, pero yo estoy destrozado. Ya a los 62 años volver a ese ritmo duro de estrés, de no dormir. Rigor, pues, hombre, rigor. Sí, Ahora. lo había perdido. Oye. Lo que pasa es que tengo varios otros sombreros. Tengo varios otros directorios, soy socio de varias otras empresas y esas no las he podido dejar. De repente, y por qué no en un minuto, más que un consejo, porque creo que ha dado muchos consejos en esta conversación. Sí. Hoy día, Félix de Vicente, ¿cuáles son todos esos sombreros? Bueno, estoy director del Banco Santander. Soy socio de una empresa de helicópteros, Rotortec. Soy socio de una empresa de TTM, que fabrica cintas transportadoras para la minería y servicios. RCM, que construye campamentos mineros. Un campo que produce y exporta nueces. Y algunos otros directorios que son de Family Office que participo. Y volver a meter las manos al barro en Kitchen. Ahí Con está. cotona. Pero eso revitaliza igual. Sí. Acelera, revitaliza. Sí, de todas maneras. Félix de Vicente, presidente de Kitchen Center, entre tantas otras cosas, conversando hoy con nosotros en Más que un Pitch. Qué agrado, Félix, poder verte y conversar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. La verdad que un gusto poder contar algo de la experiencia y que pueda ayudar a emprendedores, porque necesitamos emprendedores que al final son los que levantan los países. Gracias, Félix. Gracias. Esto fue Más que un Pitch con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva, periodista de DF, en Infinita, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Hablamos con emprendedores para conocer sus historias, ideas y proyectos.